Él te escucha, Él te da la fuerza para que no desmayes en tu caminar, para que siempre tengas presente que en esta vida, como dice su palabra, que en esta vida pues tenemos que luchar y que con su ayuda podemos salir vencedores. Y esa ayuda nos viene a través de la correspondencia que podemos hacer en nuestra vida. Si tú correspondes a Dios, pues tú mismo abres la puerta de la fe, porque en tu cerebro se procesa aquello de yo estoy dándome a Dios y por lo tanto Dios también se va a manifestar en mi vida, porque su mismo espíritu es quien me va forjando, su mismo espíritu es quien me va permitiendo avanzar, quien me va permitiendo corresponderle. Y en la medida en que tú correspondas a Dios, descubres cómo el Señor en cada momento, siempre en cada momento nos da la fuerza para continuar, nos da la alegría para avanzar, porque Él es un Dios que tiene poder. Como dice la palabra de Dios en San Marcos 1:21, que en aquel tiempo la gente cuando miraba cómo era su enseñanza, escuchaba cómo lo que Él decía, dice que les enseñaba con autoridad. Así dice el Evangelio de San Marcos. Y esa autoridad es la que también a nosotros nos permite romper todo muro, toda barrera, con autoridad de Dios, con el poder de Dios, porque esa es tu fortaleza en el día a día, ir con el poder de Dios. Si tú vas con el poder de Dios, vas a ser vencedor, vas a lograr la victoria. Si tú vas con la fuerza de Dios, vas a poder descubrir cómo el Señor tiene poder y ese poder está en favor tuyo y te va a permitir la victoria contra la fuerza del mal, contra los espíritus inmundos que quieren atormentarte, que quieren apartarte de la auténtica felicidad. Tu confianza, tu fortaleza, tu ayuda, tu refugio, tu poder. Todos tenemos como razones para decir yo puedo esto, es decir, mi poder es este. Pues tu poder que esté anclado en la asistencia de Dios. Yo puedo porque Dios me asiste. Yo puedo porque Él me acompaña. Y esa es la clave para que tú puedas avanzar en la vida de fe. Saber de que podemos porque Él nos asiste, porque Él nos ayuda. Como cuando le dijo a, a Moisés, le dice, dile a mi pueblo que yo, Yahvé, vuestro Dios, pelearé en lugar de ellos contra la fuerza de aquel tiempo, contra el faraón. Yo, el Señor, Yahvé, peleará en favor de ellos, en lugar de ellos. Así que tenemos tantas razones para poder ir adelante y confiando y poniendo la mirada siempre en el Señor, que en Él está la fuente para que podamos seguir adelante, para que podamos tener esa capacidad para el dominio de toda esa fuerza que quiere impedirnos acercarnos a Dios. Es más, cuando estamos unidos a Dios, incluso las enfermedades no son más que fuerza para unirnos a Dios, porque a través de las enfermedades ofrecidas a Jesús, te purificas y cuando te purificas te haces más, te haces más ágil para la comunión con Dios, te haces más veloz para llegar a esa meta final, para poder encontrarte con Dios, para poder entrar en esa comunión con Dios, para que tengas ese poder de dominar incluso toda fuerza demoníaca, así como lo hizo Jesús.
Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 447, que Jesús, a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, hay gente que, bueno, todavía hay tantos que dicen que no es posible que una persona camine sobre las aguas. Y es que solo Jesús podía hacer eso. Y aquel a quien Jesús le diera el poder. De hecho, Pedro empezó a caminar, pero después comenzó a hundirse cuando empezó a dudar. Y es que cuando empezamos a dudar, estamos cerrando la fuerza, el poder de Dios, estamos cerrando la puerta y ya no entra el poder de Dios a nuestra vida y entonces nos hundimos. Y tienes que dejar que la fuerza de Dios habite en ti y que tú puedas creer que realmente Dios está contigo y que Él te va a ayudar a salir adelante. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que a lo largo de toda la vida de Jesús, de toda esa vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, del dominio sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Y después de tantos años todavía hay gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no cree que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Y en qué sentido no cree? En el sentido práctico. En el sentido teórico puede ser que hay gente que ni siquiera se interesa por negar de que Jesús sea Dios o no sea, pues no le interesa. En la práctica, entonces, si en la práctica está diciendo que Jesús no es Dios, que Dios, el deísmo, que es aquella teoría que afirma que Dios te creó y te abandonó. Y así tanta gente piensa que se considera como abandonada por Dios, por su mala vida, por algo que pasó, y se considera como no digna del amor de Dios. Pues esa es una equivocación, porque tú eres amado por Dios, eres querido por Dios. Y aunque seas pecador y aunque hayas hecho el peor de los pecados, Dios sigue queriéndote. Y precisamente por eso tienes la oportunidad de abrir tu corazón y descubrir que Él es tu todo, que Él es aquel a quien tu corazón necesita, quien no te va a engañar, quien no te va a defraudar y quien lo puede todo. Él tiene el dominio sobre la naturaleza, como dice el numeral 447, sobre las enfermedades, sobre la muerte y el pecado que nos hace tanto daño. Jesús lo ha vencido y Él nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando nos confesamos. Y todo eso demuestra el poder de Dios, la soberanía divina que hay en Jesús. Y Jesús te ama y Jesús está contigo. Así que sigue adelante. En nombre de Dios, no desmayes. Y si caes, vuelve a levantarte y no dejes que el desaliento se apodere de tu vida.